El patriotismo. Bakunin. Capítulo 8. Después de haber considerado el patriotismo desde el punto de vista natural, y haber demostrado que es un sentimiento bestial o animal, porque es común a todas las especies animales, y por el otro es esencialmente local, porque no puede abarcar más que el espacio limitado en que el hombre privado de civilización pasa su vida, voy a empezar ahora el análisis del patriotismo exclusivamente humano, del patriotismo económico, político y religioso. Es un hecho probado por los naturalistas, y ya ha pasado al estado de axioma, que el número de cada población animal corresponde siempre a la cantidad de medios de subsistencia que encuentra en el país que habita. La población aumenta siempre que los medios se encuentran en gran cantidad. Cuando una población animal ha devorado todas las existencias del país, emigra. Pero esta migración que les hace romper sus antiguas costumbres, sus maneras diarias y rutinarias de vivir, y les hace buscar sin conocimiento, sin pensamiento alguno, instintivamente, y a la aventura, los medios de subsistencia en países por completo desconocidos, va siempre acompañada de privaciones y sufrimientos inmensos. La parte más grande de la población animal emigrante muere de hambre, sirviendo con frecuencia de alimento a los supervivientes, y la parte más pequeña es la que suele aclimatarse y encontrar nuevos elementos de vida en otro país. Después viene la guerra entre las especies que se nutren con los mismos alimentos. La guerra entre los que, para vivir, tienen que devorarse los unos a los otros. Considerado así, el mundo natural no es más que una hecatombe sangrienta, una tragedia horrorosa y lúgubre escrita por el hombre. Los que admiten la existencia de un Dios creador no dudan de que le halagan respetándole como el creador de este mundo. Como un Dios todo poder, todo inteligencia, todo bondad, no ha podido crear más que un mundo como este, un horror. Es verdad que los teólogos tienen un excelente argumento para explicar esta contradicción. El mundo había sido creado perfecto, dicen, y reinó primero una democracia absoluta, hasta que pecó el hombre, y entonces Dios, furioso contra él, maldijo al hombre y al mundo. Esta explicación es tanto más edificante cuanto que está llena de absurdos, y ya se sabe que en el absurdo consiste toda la fuerza de los teólogos. Para ellos, cuanto más absurda e imposible es una cosa, más verdad es. Toda religión no es otra cosa que la deificación del absurdo. Así, Dios, que es perfecto, ha creado un mundo perfecto, pero esta perfección puede atraer sobre ella la maldición de su creador, y después de haber sido una perfección absoluta, se convierte en una absoluta imperfección. Como la perfección ha podido llegar a la imperfección. A esto responderán que, precisamente porque el mundo, aunque perfecto en el momento de la creación, no era, sin embargo, una perfección absoluta. Solo Dios, siendo absoluto, es más perfecto. El mundo no era perfecto más que de una manera relativa, y en comparación de lo que es ahora. Pero entonces, ¿por qué emplear la palabra perfección que no lleva nada de relativo? La perfección no es necesariamente absoluta. Decide entonces que Dios habría creado un mundo imperfecto, aunque mejor que el que vemos ahora. Pero si no, era más que mejor. Si era ya imperfecto al salir de las manos del Creador, no presentaba esa armonía y esa paz absoluta de la que los señores teólogos no dejan de hablar. Y entonces preguntamos, todo creador, según vuestro propio dicho, no debe ser juzgado según su creación, como el obrero según su obra. El creador de una cosa imperfecta es necesariamente un creador imperfecto. Siendo el mundo imperfecto, Dios, su creador, es necesariamente imperfecto, porque el hecho de haber creado un mundo imperfecto no puede explicarse más que por su falta de inteligencia, o por su impotencia, o por su maldad. Pero dirán, el mundo era perfecto, solo que era menos perfecto que Dios. A esto responderé que, cuando se trata de la perfección, no se puede hablar de más o de menos. La perfección es completa, entera, absoluta, o no existe. De modo que, si el mundo era menos perfecto que Dios, el mundo era imperfecto.
de donde resulta que Dios, creador de un mundo imperfecto, era él mismo imperfecto. Para probar la existencia de Dios, los señores teólogos se verán obligados a concederme que el mundo creado por él era perfecto en su origen. Pero entonces yo les haría unas pequeñas preguntas. Primero, si el mundo ha sido perfecto, ¿cómo dos perfecciones podían existir separadas la una de la otra? La perfección no puede ser más que única, no permite que sean dos, porque siendo dos, la una limita a la otra, y la hace necesariamente imperfecta. De modo que, si el mundo ha sido perfecto, no ha habido Dios dentro ni fuera de él, el mundo mismo era Dios. Otra pregunta. Si el mundo ha sido perfecto, ¿cómo ha hecho para decaer? Linda perfección, la que puede alterarse y perderse. Y si se admite que la perfección puede decaer, Dios puede decaer también. Lo que quiere decir que Dios ha existido en la imaginación creyente de los hombres, pero la razón humana, que triunfa cada vez más en la historia, lo destruye. En fin, es muy singular este Dios de los cristianos. Crea al hombre de manera que pueda y deba pecar y caer. Teniendo Dios entre todos sus atributos la omnisciencia, no podía ignorar, al crear al hombre, que caería. Y puesto que Dios lo sabía, el hombre debía caer. De otra manera, hubiera dado un solemne mentis a toda la omnisciencia divina. Que nos hablan de la libertad humana. Había fatalidad. Obedeciendo a esta pendiente fatal, lo que cualquier sencillo padre de familia hubiera previsto en el lugar de Dios, el hombre cae, y he aquí a la divina perfección llena de terrible cólera, una cólera tan ridícula como odiosa. Dios no maldijo solamente a los infractores de su ley, sino a toda la descendencia humana que aún no existía, y, por consecuencia, era absolutamente inocente del pecado de nuestros primeros padres, y, no contento con esta injusticia, maldijo ese mundo armonioso que no tenía nada que ver, y lo transformó en un receptáculo de crímenes y horrores, en una perpetua carnicería. Después, esclavo de su propia cólera, y de la maldición pronunciada por sí mismo contra los hombres y el mundo, contra su propia creación, y acordándose un poco tarde de que era un Dios de amor, ¿qué hizo? No era bastante haber ensangrentado el mundo con su cólera, por lo que ese Dios sanguinario vertió la sangre de su mismo Hijo, lo inmoló bajo el pretexto de reconciliar al mundo con su divina majestad. Todavía si lo hubiera logrado. Pero, no. El mundo animal y humano quedó destrozado y ensangrentado, como antes de esa monstruosa redención. De donde resulta claramente que el Dios de los cristianos, como todos los dioses que le han precedido, es un Dios tan impotente como cruel, y tan absurdo como malvado. Y absurdos parecidos son los que quieren imponer a nuestra libertad y a nuestra razón. Con semejantes monstruosidades, pretenden moralizar y humanizar a los hombres. Que los teólogos tengan el valor de renunciar francamente a la humanidad y a la razón. No es bastante decir con Tertuliano: credo quis absurdum creo, aunque sea absurdo, puesto que tratan de imponernos un cristianismo por medio del látigo como hace el zar de todas las Rusias, por la hoguera, como Calvino, por la Santa Inquisición, como los buenos católicos, por la violencia, la tortura y la muerte, como querían hacerlo los sacerdotes de todas las religiones posibles. Que ensayen todos esos lindos medios, pero no esperen nunca triunfar de otra manera. En cuanto a nosotros, dejemos de una vez para siempre todos estos absurdos y estos horrores divinos con los que creen locamente poder explotar largo tiempo a la plebe y a las masas obreras en su nombre, y, volviendo a nuestro razonamiento humano, recordemos siempre que la luz humana, la única que puede iluminarnos, emanciparnos y hacernos dignos y dichosos, no está al principio, sino, relativamente al tiempo que vivimos, al fin de la historia, y que el hombre, en su desarrollo histórico, ha partido de la brutalidad para arribar a la humanidad. No miremos nunca atrás, siempre adelante, porque adelante está nuestro sol y nuestro bien, y si nos es permitido, y si es útil mirar alguna vez atrás, no es más que para justificar lo que hemos sido y lo que no debemos ser, lo que hemos hecho y lo que no debemos hacer jamás.
El mundo natural es el teatro constante de una lucha interminable, de la lucha por la vida. No tenemos por qué preguntarnos por qué es así. Nosotros no lo hemos hecho, lo hemos encontrado así al nacer, es nuestro punto de partida natural, y no somos responsables. Que nos baste saber que esto es, ha sido y será probablemente siempre así. La armonía se establece por el combate, por el triunfo de los unos, y con frecuencia por la muerte de los otros. El crecimiento y el desarrollo de las especies están limitados por su propia hambre y por el apetito de las otras especies, es decir, por el sufrimiento y por la muerte. Nosotros no decimos, como los cristianos, que esta tierra es un valle de lágrimas, pero debemos convenir en que no es madre tan tierna como dicen, y que los seres vivientes necesitan mucha más energía para vivir. En el mundo natural, los fuertes viven, y los débiles sucumben, y los primeros no viven, sino porque los otros mueren. Es posible que esta ley fatal de la vida natural sea también la del mundo humano y social. Del periódico ginebrino Le Progrès, de agosto de 1869. Fin del capítulo 8.